Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Social Iberoamericano, que se transmite por su canal internacional 24 Horas Noticias, en sus ediciones especiales en idioma español dirigidos a Hispanoamérica, el Caribe, los Estados Unidos en la costa este y Europa Occidental. Este es un programa especial transmitido desde nuestra plataforma en Santa Fe de Bogotá, irradiado por 49 canales de televisión integrantes de la cadena de Bloomberg News. El año 2024 se cerró en Venezuela un espacio político, económico y social de los más conflictivos y de los más letales en relación a la calidad de vida de los venezolanos. Fue un año de grandes eventos sensacionales de corrupción que fueron develados por el propio régimen. Y entonces se sometió el país a un permanente estado de agitación, tratando de que se desviara la opinión pública con ofertas, con planes y programas de los graves problemas que atraviesa el venezolano, casi un 85% de la población. Una población que vive con un promedio de $3 mensuales y con una canasta alimentaria que ronda los $900, como consecuencia del progresivo deterioro y devaluación del bolívar frente al dólar. Hace un año el dólar en Venezuela estaba a 28,99 y un año y 3 meses más tarde está en el orden de los $54,39 para comprar la moneda americana, equivalente en bolívares. Se hicieron unas elecciones extemporáneas que violaron lo establecido en la Ley de Partidos Políticos y Participación Ciudadana y en la propia Constitución Nacional el 28 de julio. Esa elección fue otro de los grandes eventos en el cual opositores, o más bien conestadores con el régimen, y el régimen aceptaron ir a esas elecciones en la fecha del nacimiento de Hugo Chávez, cuando la Constitución Nacional, esta Constitución Nacional, que es la vigente desde 1999, establece que el periodo electoral de Venezuela vence el 8 de diciembre y que se efectuarán elecciones generales el 8 de diciembre. El triunfo de Nicolás Maduro, que era crónica de una noticia anunciada, y que ellos determinaron con el referéndum que se hizo para que el pueblo ratificara si el Esequibo es nuestro o no es nuestro. Innecesariamente, el régimen pulsó cuál es su presencia en el músculo electoral venezolano. Y esa elección que se hizo fue una especie de plebiscito para que el gobierno se ubicara en su situación con relación al voto favorable o negativo del electorado venezolano. Juramentado el 10 de enero, y frente a una realidad compleja y difícil porque la comunidad internacional no le reconoció el triunfo, y Venezuela rompió relaciones con muchos países porque según el régimen interfirieron los asuntos internos de Venezuela. Y persiste una situación compleja y difícil. Ya llevamos cerca de 20 días que el presidente se juramentó y a diario el régimen ha venido convocando
a una interminable ruedas de prensa para hablar sobre diferentes temas frente a la difícil situación interna que dentro de su propio partido y dentro de sus propios correligionarios existe. Frente a un sector adversario que no tiene el menor liderazgo, ni lo ha tenido en los últimos 10 o 15 años, para discutirle al régimen el poder. Por eso Maduro está en el poder. Porque no hay un líder que capitalice y que no provenga de esa cuarta república que se fue por el barranco de la historia, dejando un país destruido, luego de haber manejado durante 40 años una suma cercana a los 678 mil millones de dólares. Y el país quedó con control de cambio, control de precios, importaciones de los alimentos básicos, cerca de un 60%, una desocupación del 59% de la fuerza de trabajo y un sistema bancario absolutamente quebrado. Por eso ganó Chávez. El pueblo, el 98%, no votó por Chávez. Eso está determinado en sociología electoral. Votó contra Acción Democrática, COPEI y el MAS. Como el 28 de julio, el pueblo no votó por María Corina Machado, sino que votó contra Maduro, y eso el régimen ya lo entendió. Una vez juramentado y previamente, unos días antes, anunció que iríamos hacia una reforma constitucional de la Constitución que se promulgó y sancionó en un gran evento nacional, considerada como la más perfecta democracia según el propio régimen y según lo admitieron los llamados opositores. Una democracia protagónica que dejó atrás la famosa Constitución representativa del año 61, donde el pueblo, tal como ahora, aún con su protagonismo, no participa absolutamente en ningún tipo de decisión importante en materia de administración del Estado o como órgano contralor de ese gran despilfarro que ha ocurrido en estos últimos 20 años, que se acerca al 1.220.000 millones de dólares de ingreso únicamente por exportación de crudo. El presidente, una vez juramentado, dijo que su primer decreto era convocar a una asamblea constituyente. Pensamos, y estamos quizás en lo cierto, de que para tratar de imponer definitivamente la actual autocracia inconstitucional que nace con la Constitución promulgada en 1999, esta autocracia inconstitucional y legítima, el nacionalismo es malo. La soberanía popular es mala. El sistema jurídico actual es malo. El sistema de división e independencia de los poderes es malo. El sistema eleccionario actual es malo. La actual estructura político-administrativa es mala. La actual constitución y sistema jurídico es malo y hay que destruirlo porque atenta contra ese nuevo orden jurídico y el diseño y la implantación de un nuevo modelo social, económico, educativo, en lo espiritual y en lo comunicacional que el gobierno pretende imponer cuando sancione y promulgue esa constitución que está en proyecto. ¿Por qué? Porque para imponer el Estado comunal que se va a establecer en la nueva constitución propuesta por Maduro, hay que destruir todo lo antiguo, todo lo conservador, todo lo que signifique lo tradicional en la estructura jurídico, política y administrativa del Estado, todo lo científico, en fin, todo el sistema anterior. Y para ello el régimen ha constituido una comisión, un coto cerrado, aun cuando anunció
que iba a ser discutido convocando a todos los sectores de la vida del país, y sabemos que eso no va a ser posible. Porque se abriría un debate y una controversia donde ellos no podrán imponer, a pesar de que tienen una mayoría absoluta, y por eso lo están haciendo, discutir una constitución nueva en la actual Asamblea en su 5º año, que pensamos todos aquellos estudiosos del derecho constitucional, profesores, catedráticos, abogados, constitucionalistas, investigadores sociales en materia de derecho constitucional y jurídico, que un hecho de tanta magnitud como lo plantea el presidente de la República no puede ser discutido por una asamblea que prácticamente en su último año no es legítima, ha perdido la legitimidad. Y esa comisión está integrada por el actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, que es partidario de la reelección, por Cilia Flores, que es diputada a la Asamblea Nacional y consorte del presidente, por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, y por uno de los sujetos venezolanos que unas veces está con el gobierno y otras con la revolución y otras con la oposición, y no sabemos por fin definitivamente con quién está: Hernández Carrera. Personaje pintoresco. ¿Ve? Pintoresco porque su personalidad y su forma de actuar en política desde que fue constituyente en el 99 así lo ha determinado. Y para que esta cúpula defina el modelo de desarrollo según el presidente, sin definir qué modelo de desarrollo, a aplicar en los próximos 30 años, que determinará la vida política y social de Venezuela y lograr una profunda transformación, según Maduro, del sistema político actual. Asegura Maduro, además, que esa reforma se centrará en modificar la Constitución de 1999 porque ya no refleja las necesidades y aspiraciones del país. O sea que el presidente se surró el derecho de hablar en nombre de los venezolanos, de que lo que él dice es amén. Él es el único analista y protagonista en el cual prácticamente la soberanía del pueblo se le delegó en las elecciones del 13 de abril del año 2013. Y porque no encaja esa constitución ni representa el actual contexto del país, sin explicarle al país cuáles eran las bases de esa nueva constitución. Es importante que leamos en el capítulo 2 de la reforma constitucional de la Constitución vigente del 99. Dice el artículo 324, la reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Esto hay que observarlo con mucho cuidado, porque pareciera que no va a ser posible. La iniciativa de la reforma de esta Constitución podrán tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes, el presidente de la República en Consejo de Ministros o un número no menor de 15% de los electores venezolanos. El artículo 343 dice: la iniciativa de la reforma constitucional será transmitida por la Asamblea Nacional de la forma siguiente. El proyecto de reforma constitucional tendrá una primera discusión en el periodo de sesiones correspondientes a la presentación del mismo. Segundo numeral, la segunda discusión del título o capítulo según fuera el caso. Numeral 3, una tercera y última discusión artículo por artículo. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual se conoció y aprobó la solicitud de la reforma. Y quedan apenas unos 11 meses a esta Asamblea Nacional, donde el gobierno, por supuesto, aprovechando la mayoría, piensa sancionar la nueva Constitución.
El proyecto de reforma se considera aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Artículo 344. El proyecto de reforma constitucional aprobado por la Asamblea se someterá a referendo dentro de los 30 días siguientes a su sanción. Siempre he venido analizando como constitucionalista el estado inconstitucional que existe actualmente en Venezuela. Quizás esta es la 13ª vez que lo explico, cuando en 1998 se fue por un barranco de la historia aquel régimen cuyo último representante fue Rafael Caldera, que administró la agonía de la Cuarta República. No había manera de convocar una asamblea constituyente porque no estaba prevista en la Constitución del 61, ni en los referéndums como figuras jurídicas estaban tampoco previstos. Se consultó a la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa, y esta emitió anunció al presidente y a la comisión que le hizo la pregunta de que si se hacía un referéndum consultivo podría convocarse según votara a favor o no el pueblo. Tampoco estaba previsto ese referéndum. De tal manera que la constitución que nace de esa asamblea constituyente, la propia asamblea constituyente, el referéndum que se votó para ratificar la asamblea constituyente, es nulo de toda nulidad. A partir de allí se montó en Venezuela, en estos últimos 23 años, un estado inconstitucional. Un estado inconstitucional donde todas las decisiones del Estado, elecciones, 23 elecciones se han hecho. Convocatoria a una segunda asamblea constituyente en 2017 que no reformó el Estado, sino que se convirtió en un contrapeso a la asamblea de ese año, que había tenido mayoría la llamada oposición. En segundo lugar, todo lo que ha emanado de los poderes públicos es nulo de toda nulidad. Los ascensos militares, la designación de cónsules y embajadores, la designación del Consejo de Ministros, las elecciones de gobernadores, municipios, legisladores, son nulos de toda nulidad. La convocatoria de las elecciones del 28 de julio son nulas de toda nulidad y los resultados nulos de toda nulidad. De tal manera que con la presencia de esos factores que un matrimonio morganático han convivido con el gobierno, los partidos 20, Primero Justicia y una menudencia aguas abajo, fueron conectando con el régimen y le fueron dando legitimidad a lo ilegítimo. Y se prestaron para ser los mejores colaboradores y participantes del segundo festín de Baltasar que comenzó el 1 de enero de 1999. De tal manera que el país está involucrado en un escenario complejo, difícil. En un escenario donde el pueblo está sufriendo las peores consecuencias. Viviendo mal, vistiendo mal, comiendo mal, defecando mal, con malos servicios públicos, pésimos servicios públicos, las ciudades sin agua, sin luz, deterioro en las carreteras, con un Bolívar pulverizado, una desnutrición infantil de las más altas en sus niveles y menores de 15 años, con una ingesta calórica peor que la de 1998, que apenas llega a 800 kilocalorías per cápita. Y no se ve ni se vislumbra a corto plazo una salida a este caos, a esta anarquía, a esta miseria, a esta pobreza y a esta represión que indudablemente viene acompañada de la gestión del régimen. Dios salvará la patria, porque el Ser Supremo es realmente el último elector y el último juez que dictará la sentencia de hacia dónde va Venezuela en los próximos 30 años.